Para muchos, la luz eléctrica es algo tan común, ya que todos hoy día la tenemos en casa. Yo recuerdo cuando por allá en los 90 se iba la luz, todos corríamos a buscar la linterna de la abuela, esa linterna plateada, sacada de una película de Star Wars, las velas, y en mi caso muy particular, la lámpara de vidrio de queroseno. Son cosas que nunca se olvidan y que aún viven en mi memoria. Pero ¿qué pasa cuando no tener luz eléctrica no es solamente por unas horas, sino por años, y las velas se convierten en algo más que alumbrar solamente en la oscuridad? Sean bienvenidos a una nueva historia y a un nuevo video. Busca tu linterna, ponte tus audífonos y apaga la luz. Yo soy Kaku y esto es Panamá Paranormal. Hola Kaku, te dejo mi historia. La verdad, a la fecha, aún al contarla en reuniones o cuando vamos de campamento, en esas horas de noche, cuando se cuentan cuentos de miedo, me perturba el sueño. Espero les guste. Un saludo a todos aquí en el canal. Suscríbanse, dejen muchos likes y apoyen a Kaku. Cuando tenía 18 años, recuerdo en ese entonces que mi familia pasaba por problemas económicos, pero nunca nos acostábamos sin comer. En aquella época, mi hermano podía tener entre 4 o 5 años y mi hermanita unos 6 meses. Vivíamos en un lugar llamado Las Trancas, en el Valle de Urracá. Nuestra casa no tenía suelo de cemento, era de tierra todavía, y estaba hecha completamente de hojas de zinc. Una casa muy humilde, pero éramos felices con lo poco que teníamos. Mi papá, para ese entonces, tenía un puesto de venta de frutas y legumbres en la peatonal, y mi mamá planchaba ropa a los vecinos. Se ganaban el poco dinero humildemente. Pero como sabemos, hay periodos muy duros, y llegó un momento en el cual no se pudo pagar más el suministro de luz, y nos quitaron el servicio. Estuvimos cerca de 2 años y medio sin luz, y es allí donde todo inició. Un día que fui donde mi papá a buscar un dinero para unos materiales de la escuela, mientras lo esperaba, ya que mi papá surtía los productos, me senté en una banca a esperar. Una señora un poco extraña se sentó a mi lado. Ella empezó a hablar y de la nada empezó a contarme sobre un ritual que uno podía hacer para saber si algún espíritu o ente maligno rondaba la casa, y quizás por eso teníamos problemas económicos. Parece que conocía a mi papá, pensé yo. Me causó mucha curiosidad, la verdad, y seguí escuchando a la señora. Ella me decía que los espíritus y entes malignos no entraban a las casas sin el permiso de los dueños, que ellos se mantenían allí parados frente a las puertas o ventanas durante décadas, esperando a que alguien de la casa los invitara a pasar. La verdad me dio un poco de miedo escuchar eso, pero seguí escuchándola atentamente. Ella me dijo muy seria que es algo tan normal que en ocasiones en las casas las puertas se abran solas y que las personas dentro del hogar hagan bromas con esas situaciones, porque piensan que es el viento, y dicen cosas como: llegaste, ven, entra, siéntate, ¿cómo le va? Estábamos esperando, pasa, ahí está el sillón. Yo me reí de esto, porque mi papá y mi mamá decían esas cosas muchas veces en la casa. La señora me miró muy seriamente y dijo: no te rías, niña, porque es allí cuando los espíritus y entes entran y se vuelven parte de tu vida, robando tu energía, tu paz, y es donde todo decae. Yo me sorprendí bastante, ya que nunca antes había escuchado nada similar a eso, pero tenía mis reservas y escepticismo de esas cosas paranormales. La señora, con un tono muy fuerte, casi gritando, me dijo entonces que había una manera de saber si algo había entrado a la casa, como una especie de ritual, que consistía en encender una vela frente a alguna puerta o una ventana, sentarse frente a la puerta o a la ventana y decir la siguiente frase: si quieres entrar, la vela tienes que apagar. Yo me reí un poco, la verdad, porque ya empezaba a pensar que estaba sentada hablando con una persona con problemas mentales.
Ella me dijo que no me riera, que prestara mucha atención a lo que me estaba diciendo. Yo le pedí disculpas y le dije que continuara. Ella siguió diciendo que si la vela se apagaba, eso significaba que en efecto había una entidad allí, en la puerta o en la ventana de la casa. Yo me sorprendí un poco, la verdad. Entonces ella volvió a decir que había otro motivo por el cual había que hacer este ritual. Y decía que si la vela no se apagaba, era porque no había nada y todo estaba normal, que no había nada que preocuparse. Pero que si la vela se caía, es porque la entidad o espíritu ya estaba dentro de la casa hace mucho tiempo. Yo, la verdad, entre asustada y sorprendida, le pregunté que si esas cosas podían hacerle daño a las personas en la casa. Ella se paró de la banca y antes de irse me respondió que a veces los espíritus que entran no son malos, que son solo espíritus perdidos que buscan luz y que uno solamente puede verlos como sombras o halos de luz, pero que hay ocasiones en que sí son entidades malvadas que molestan a las personas, pueden lastimarnos, son muy agresivos, mueven y rompen cosas y se alimentan del miedo. Luego me dijo esta señora: pero no te preocupes, no creo que tú creas en estas cosas. Y así como llegó, se fue. Mi papá me preguntó qué tanto hablé con esa señora. Yo le conté todo lo que me dijo y él, con su risa burlona, recuerdo que solamente me dijo: no le hagas caso, debe ser otra loca de por allí. Recuerdo irme a la casa, compré mis materiales y cuando llegué a casa recordé todo lo que me contó aquella señora. Como no teníamos luz eléctrica, lo que abundaba en la casa eran velas, y mi gran curiosidad me hizo tomar la mala decisión de ver si eso que me había contado aquella señora era verdad. Y allí fue donde empezó la pesadilla. Me paré frente a la ventana de la casa y con un poco de miedo y burla dije: si quieres entrar, la vela tienes que apagar. Como me lo imaginaba, no pasó nada. Hice lo mismo en el cuarto de mis papás y tampoco. En la puerta principal y tampoco pasó nada. Así que llegué a la conclusión que simplemente estuve hablando por un buen tiempo con una persona con problemas mentales. Pasó mucho tiempo, pero para el cumpleaños del primer año de mi hermana, mi papá le compró un dulce. Y antes de apagar las velas, recuerdo que la puerta de la entrada de la casa se abrió sola. Y mi papá, riéndose, dijo: oh, llegó la visita, pasen, siéntense, hay arroz con pollo. En ese momento recordé lo que me había dicho aquella señora hace tanto tiempo. Apagamos las velas, pero quedé pensativa por lo de la puerta. Así que esa noche volví a hacer lo de la vela frente a la puerta, pero nuevamente nada pasó. Al día siguiente que volví de la escuela, me tocó cuidar a mis hermanos y nuevamente, pero ahora, la puerta que se abrió fue la de la lavandería. Yo, un poco asustada, realmente muy asustada, volví a hacer la pregunta con la vela nuevamente y no pasó nada. Pero cuando estaba al punto de levantarla del suelo, recuerdo que la vela simplemente se cayó de golpe. Fue allí donde recordé que la señora me había dicho que si la vela se apagaba era porque había algo que quería entrar, pero que si la vela se caía era porque algo había entrado hace mucho tiempo a la casa. En ese momento nunca olvidaré, escuché una risa muy burlona desde mi cuarto. Yo me asusté mucho y salí de la casa con mi hermana y mi hermano y me quedé afuera hasta que volvió mi mamá. No pasó nada extraño después de eso, pero un día, recuerdo, era un sábado por la tarde. Mi hermanito me hizo un comentario que lo cambiaría todo. Él simplemente se acercó a mí y me dijo: hermana, ¿puedo dormir contigo en tu cama? Yo le pregunté que por qué. Él simplemente me contestó que era porque el señor gordo de la pared le alaba el cabello. Yo sentí un semi-infarto por lo que me dijo. Ya después era muy común que él llorara por las noches, al igual que mi hermanita. Las cosas se caían dentro de la casa. En ocasiones se sentía un olor a podrido dentro de la casa, como a carne descompuesta. Golpes en las paredes de zinc y por las mañanas había tierra sobre la mesa del comedor. Y en algunas ocasiones escuchaba la respiración de algo entre la ropa que colgaba detrás de la puerta. Recuerdo que mi papá en una ocasión me regañó porque, según él, yo lo había golpeado en la cabeza mientras dormía en el sillón.
Mi mamá juraba que mis hermanos corrían dentro de la casa por las noches, y yo a veces pensaba que mi papá dormía en el piso, ya que muchas veces escuchaba ronquidos que venían del pasillo, pero simplemente cuando salía no veía nada. En algunas ocasiones yo amanecía con algunos moretones y arañazos, pero mi mamá me decía que quizás me los hacía dormida. Pero recuerdo que tuve un sueño con un hombre muy gordo, y en el sueño recuerdo que me decía que si yo sabía jugar rayuela. En ese momento yo le dije que no sabía, y simplemente vi cómo se transformó en una sombra gigantesca. Luego le pregunté en otra ocasión a mi hermano que si el señor gordo lo seguía molestando, y simplemente me respondió con una voz tan inocente que ya no, porque ahora el señor gordo vivía en la puerta del cuarto de mis papás. Yo les conté a mis papás lo que pasaba, y simplemente ellos creo que nunca me creyeron, aunque sé que ellos en alguna ocasión vieron algo, ya que una noche mi papá se levantó a mitad de la noche diciendo: yo lo sentí, algo me dio el brazo. Y mi mamá se asomó en nuestro cuarto y dijo: ellos no pueden ser, están durmiendo. Mi papá, recuerdo, dijo en un tono muy enojado y alterado: vete a molestar a tu mamá. Quizás ellos vieron más cosas, al igual que mi hermano, pero nunca supe lo que era. Y ellos tampoco nunca nos dijeron nada, solo que oráramos antes de dormir. Estas cosas se repitieron durante mucho tiempo, pero nunca pasó nada que pasara a mayores. Cuando cumplí los 22 años, mi papá con sus ahorros demolió la casita de zinc y construyó él mismo junto a otros vecinos una casa de bloques. Y por molestar le pregunté un día a mi hermanito sobre el señor gordo, y él simplemente me dijo que no sabía de lo que le hablaba, que dejara de inventar cosas. Nunca más pasó algo dentro de la casa, pero nunca más quise saber de velas ni preguntas, y menos hoy día que ya tengo mi familia y mis hijos. Pero sé que sea lo que sea que había en esa casa, se fue con la casa vieja. Y ahora, te pregunto yo a ti, ¿te atreverías a hacer el ritual de las velas junto a la puerta? Quizás, si lo haces, te conviertas en nuestro próximo testigo de una nueva historia aquí en Panamá Paranormal. ¿Qué piensan ustedes? ¿Realmente este ritual será verdadero? ¿O simplemente es una historia inventada para que los niños no hagan travesuras con las velas? ¿O realmente hay algo capaz de decirnos si hay algo paranormal rondando en nuestros hogares? No lo sabemos, pero somos libres de pensar como queramos. Así que desde hoy, siempre les diré, al finalizar cada historia, juzguen por ustedes mismos. Hasta el próximo video.